¿Qué iba a decir? Domingo, estás más que bienvenido a quedarte y disfrutar No, de la charla. lo voy a seguir por YouTube Vale, y os dejo vale. A que ver, sigáis la conversación. va- Guillermo, un Gracias, gusto encantado, encantado de haberte visto otra y vez, aunque sea lo lejos. igualmente, y encantado de participar en este Buenos Aires Negro tan especial que dedicáis a Kino. Lo que me hace, bueno, me hace muy feliz estar yo también aquí. vale, perfecto. Muchas gracias, Domingo. Seguimos en contacto Gracias. y un abrazo grande. Gracias por estar. Otro. Bueno, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo Muy bien? bien, todo muy bien. Vale, me Gracias. alegra. Bueno, tú habíamos pactado que hablarías sobre eh, cuando gente común hacen cosas, cometen actos horribles. Cuando buenas personas, porque la Bueno, gente común no suele bueno, ser tan buena. es verdad. O buenas personas, que las buenas personas son también cada vez más escasas, ¿no? Un hombre bueno es difícil de encontrar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tienes para contarnos al respecto? Bueno, la verdad, cuando me sugirieron el título, pensé que era uno de los problemas interesantes de todos los que escribimos novelas policiales y sobre todo de los que escribimos novela policial de intriga, porque justamente en una novela de intriga uno quiere que los personajes sean personas que puedan aparecer con esa doble luz, ¿no? Inocentes en algún sentido, pero a la vez con cierta posibilidad de haber cometido el crimen, ¿no? Que pues, de algún modo uno quiere que tener un elenco de sospechosos. Entonces es importante siempre para un escritor imaginar razones por las cuales una persona buena o aparentemente buena pueda llegar a cometer un acto horrible. De hecho, hacia el final de la charla voy a comentar esa especie de problema que tuve yo con una de mis novelas, La muerte lenta de Luciana B., y en qué sentido pensé esta cuestión. Pero los primeros títulos que se me dispararon respecto de este tema tienen que ver con dos autores que me gustan mucho y que también tienen planteos donde aparece esta clase de dilemas morales, ¿no? Uno de ellos es Ian McEwan y la otra es Patricia Highsmith. Ian McEwan tiene por lo menos 3 libros donde justamente lo que pone en escena son personajes que son entre inocentes, bien intencionados, y que, bueno, se van transformando por distintas circunstancias a lo largo de la novela en personas que cometen actos horribles. El Inocente, bueno, fue llevado al cine, hay una película con Isabella Gianni y es de un joven británico que lo enrolan para unos trabajos de espionaje, digamos, se enamora de una mujer y por el amor de la mujer, es decir, por una cuestión de acompañar, de ayudar a esa mujer, comete justamente un acto horroroso, ¿no? O sea, a mí me interesa hacer algo así como una especie de punteo de razones. Entonces, una razón sería para proteger o ayudar al otro, ¿no? La otra novela extraordinaria de McEwan es Amor Perdurable, y ahí es un divulgador científico que recibe sin haberlo solicitado ni sospechado el amor de un muchacho que cree que uno de los signos de él malinterpreta una señal que hace él en el medio de un rescate y empieza de algún modo a acosarlo con un amor infinito, ¿no? Es una especie de erotomanía y le trastorna la vida a este hombre, ¿no? Entonces, ahí también hay un momento de quiebre que tiene que ver con una razón que yo llamaría el hartazgo de la bondad, ¿no? O sea, cuando la bondad se acaba, sí, cuando todas las buenas razones se acaban. Y lo mismo ocurre en Sábado, un médico que asiste, digamos, a un asalto en su propia casa con la posibilidad de que,
digamos, de que lastimen a una de sus hijas, y también tiene una serie de dilemas morales que tienen que ver con la posición social de él y de los asaltantes, etc. Entonces ahí me parece que es algo recurrente en McEwan esto de poner a personas buenas en contacto con situaciones que lleven al extremo los límites de esa especie de comportamiento civilizado, por decirlo de algún modo, ¿no? Incluso esa es una marca de su literatura desde el principio, deliberada, ¿no? O sea, la introducción de cierta dosis de violencia y de irracionalidad dentro de lo que era el panorama de la novela inglesa. Bueno, el otro ejemplo que se me ocurrió inmediatamente es una novela que siempre recomiendo de Patricia Highsmith, que es Mar de Fondo, que ahí hay una manipulación muy astuta de Patricia Highsmith, que esto es algo que suelen hacer también los escritores. Sabemos que la primera persona, digamos, cuando una novela está narrada desde el punto de vista de uno de los personajes, el lector tiende a empatizar con ese personaje. Entonces ella nos presenta a un científico que está ocupado con sus caracoles y tiene una hija a la que adora, y el científico tiene una esposa que, bueno, le hace una cantidad de agravios, le mete los cuernos, se burla de él, descuida a la hija. Entonces uno ve a la mujer siempre a través de la mirada del esposo, y de algún modo va simpatizando, eso es lo que logra Highsmith, con la idea, con una especie de idea que empieza a germinar en la cabeza de este hombre de que sería mucho mejor que la mujer ya no estuviera, ¿no? Entonces, ahí también se ve, me parece, otra de las razones posibles, ¿no? Para que se cometa uno de los actos horribles, que es la acumulación de agravios en una persona buena. Luego pensé en una novela que también me parece tremenda, de Doris Lessing, que se llama El quinto hijo. Es una mujer muy católica que tiene 4 hijos que crecen sin ningún problema, y algunos años después tiene un hijo tardío, el quinto hijo. Y del principio sospecha que hay algo mal en este nuevo hijo. El parto es complicado, y cuando el bebé nace ella tiene toda la sensación de que no tiene nada que ver con los otros hermanos, que es de otra especie, ¿no? O sea, esto es lo extraordinario de la novela. Ella tiene todo el tiempo la sensación de que dio a luz a un monstruo, y que el monstruo en algún momento va a manifestarse en su maldad, ¿no? Es una criatura un poco agresiva, no se lo puede tener en contacto con otros niños. Entonces ella está siempre como si estuviera con una especie de explosivo a punto de estallar, ¿no? Y entonces esta especie de idea obsesiva de la mujer la lleva a cometer un acto horrible, ¿no? Que es que, bueno, lo deja durante 2 años en una especie de lugar de guardería de monstruos, ¿no? Es un pasaje extraordinario de la novela. Entonces, y luego, bueno, la novela sigue por otros lados y se pone en cuestión qué significa justamente ser un monstruo en esta sociedad nuestra donde, bueno, hay tantos monstruos sueltos, ¿no? Entonces, tiene una especie de final inesperado en ese sentido. Pero la razón de la mujer, yo diría que, bueno, una persona buena puede hacer cosas horribles por prejuicio, por superstición, por ignorancia, ¿no? Luego pensé en otra situación que me resultaba, que siempre me atrajo mucho, que aparece en dos, por un lado en un cuento muy famoso, el cuento de las 1001 noches, que se llama El juramento del cautivo, que lo recoge Borges en Cuentos breves y extraordinarios, y que de algún modo también aparece en la película de los hermanos Coen de Paseo por la Muerte. La idea es la siguiente en ambos casos, ¿no? De que la persona buena da una oportunidad y luego defraudan esa oportunidad, y entonces
el resultado es, bueno, que se agota la cuota de bondad en esa oportunidad, ¿no? En De Paseo por la Muerte, el protagonista, que trata de mantenerse relativamente limpio dentro de lo que es una organización mafiosa, le encomiendan que asesine a Turturro, al que hace el personaje de Turturro, y él lo lleva hasta un descampado y lo deja escapar. O sea, es una persona que trata, aunque está, digamos, metido dentro de esa banda, trata de no ensuciarse las manos. Y le dice que desaparezca y que, bueno, con la promesa de que no tiene que volver nunca más. Y el personaje de Turturro comete el error de volver. Entonces la segunda vez, lo lleva al mismo lugar y lo mata, ¿no? Es decir, me parece entonces que ese es un elemento interesante, que la bondad es algo que se agota, ¿no? Entonces una persona buena puede dejar de ser buena cuando se agota la cuota de maldad, de bondad. Y lo mismo ocurre en este cuento famoso que les comentaba de Las Mil y Una Noches, ¿no es cierto? Es el genio que está encerrado en el fondo del mar y primero promete toda la riqueza de la tierra y pasan un siglo y nadie lo rescata, y luego promete todas las artes mágicas y pasan otros 400 años y nadie lo rescata. Y luego promete que lo va a convertir al que lo rescaten al rey de la tierra, y pasan otros 900 años y finalmente dice, bueno, al que me rescate lo voy a matar, ¿no? Entonces prepárate a morir o mi salvador, termina el cuento, ¿no? Entonces es esa misma idea, de cuando uno ya está desesperado por haber hecho todo lo mejor posible, hay una especie de reacción hacia la maldad, ¿no? Por oposición. Bien, y luego hay otro tema que a mí me interesa mucho, que está relacionado con esto, que lo vi por primera vez en el diario de Gombrowicz, cuando se reflexionaba durante la Segunda Guerra Mundial, esa vieja pregunta de por qué tantos alemanes de la vida civil, gente culta, apacible, tranquila, participaron en las matanzas de comunistas y judíos, los campos de concentración, la burocracia de los campos de concentración, por qué todos estaban... Entonces, bueno, Gombrowicz hace una reseña de El hombre rebelde de Camus, que en El hombre rebelde Camus se preguntaba también por esta cuestión, y dice que él no, que hay algo que falta en toda la reflexión que hace Camus. Camus hace una reflexión de tipo individual, ¿no es cierto? Y lo que observa Gombrowicz, que me parece un gran hallazgo, es que en el fondo que falta la verdad simple de lo que ocurría, que era que la gente actuaba simplemente por acompañamiento, es decir, él lo dice de esta manera, ¿no? Yo mato porque tú matas, porque él mata, yo torturo porque tú torturas y él tortura. Es decir, no se podía estar afuera de eso, ¿no? O sea, había un efecto de acompañamiento entre todos los que lo hacían, y no se podía estar aparte de eso tampoco, ¿no? Entonces, ese fenómeno lo comenta Gombrowicz en su diario antes de que aparezcan los experimentos de Stanley Milgram y sobre todo los de Solomon Asch, ¿no? O sea que son los experimentos que muestran, por un lado, los de Milgram, la obediencia, ¿no? Los extremos a que puede llegar una persona cuando le encargan un trabajo y se siente como liberado de su responsabilidad individual porque está de algún modo cumpliendo órdenes, ¿no? Esa sería una parte del asunto. La famosa obediencia debida que tuvimos en la Argentina, ¿no? O sea, esa especie de exhibición de culpas porque a uno le dicen lo que tenía que hacer y uno obedece, ¿no? El experimento de Milgram es escalofriante, ¿no? Hay una especie de juego de roles donde uno es el interrogado, otro es el interrogador, y el interrogador tiene que torturar, de hecho, darle descargas eléctricas al interrogado si se equivocan las respuestas. Les advierten cuál es el voltaje máximo que admite una persona humana
y aún así el interrogador sigue aumentando el voltaje a límites que matarían a cualquier persona, ¿no? O sea, además está tabulado el experimento, se ha repetido muchas veces y hay como más de un 30% de personas que terminarían matando a su interrogado, ¿no? Por supuesto, el interrogado es un actor, ¿no es cierto? No es que el experimento se realiza, es un actor que finge los efectos de la tortura. Esto aparece en una película hermosa que se llama I como Ícaro, este experimento. Y luego el de Solomon Asch todavía es más escalofriante, porque en el otro se simula una situación de presión, de pago, de funciones a cumplir. En cambio, en el Solomon Asch simplemente se sientan a 10 personas y hay uno que comanda el experimento que saca varitas y hay que seguir, hay que levantar una varita que corresponda con la longitud, ¿no? que muestra el que dirige el experimento. Y están de nuevo complotados 9 y hay uno que no está en el asunto. Y los 9 eligen la varita equivocada y el que no está en el asunto la primera vez levanta la correcta, pero a medida que avanza el experimento empieza a levantar la que levantan los demás, es decir, no quieren desentonar. Entonces me parece que este es también un mecanismo que hace que gente buena cometa actos horribles, ¿no? Acompañar a los demás. Hay una parte de la serie, de la miniserie Carmel, que a mí me pareció absolutamente también esclarecedora en este sentido. Hay un momento en que Carrascosa comenta su primer viaje en la Marina Mercante, que sube al buque y le dicen: mirá, pibe, aquí todos hacemos contrabando, todos, así que dejá un dinero porque si no, es decir, no estaba permitida la posibilidad de, algunos son probos y otros no. No, si estás acá, todos hacemos contrabando. Entonces, ahí queda como, de algún modo, anulada la posibilidad individual de ser bueno. Uno o hace lo que le dicen o tiene que, bueno, renunciar inmediatamente, ¿no? O sea, me parece que ese es otro elemento interesante. Bueno, y entonces finalmente voy a contar... hay otra situación interesante que aparece en Los perros de paja. Es decir, la película Perro de Paja fue el segundo ejemplo en el que pensé en realidad, ¿no? Y ahí hay algo, por supuesto, el protagonista es un matemático debilucho físicamente y tiene que luchar contra una horda de forajidos que quieren entrar en la casa para violar a la mujer y matarlos, etcétera. Y acá hay algo interesante, él hace una serie de trampas para defender la casa, son todas trampas muy crueles, ¿no? Entonces, aquí me parece que hay un fenómeno interesante que es lo que yo llamo la fuerza, la ferocidad de los débiles. Es decir, el débil no tiene la posibilidad de graduar su defensa, no puede. El débil sabe que tiene una sola oportunidad, digamos, ¿no? O sea, en un combate contra alguien más fuerte. No tiene como el león que juega con sus presas y las muerde un poco y sabe que después vuelve. Es decir, el débil sabe que si no aprovecha la única oportunidad que tiene, está perdido. Entonces, en ese sentido me resultó interesante la película porque aunque es feroz lo que hace, aunque es cruel, también queda claro que es lo único que puede hacer para salvar su vida, ¿no? Entonces, me parece que hay otro elemento interesante a considerar, que es el desbalance relativo de las fuerzas. Bueno, comento ahora mínimamente algo de mi novela La muerte lenta de Luciana B., y cierro con una pequeña anécdota de mi juventud para que el público piense cómo atribuir las culpas morales en una situación, en la situación en la que estuve más cerca, digamos, de perder la vida. Pero bueno, primero sobre La muerte lenta de Luciana B.
Yo quería hacer una novela en donde hubiera una serie de muertes alrededor de una chica que había sido la secretaria de un escritor, que transcurrían a lo largo de varios años. Y quería jugar con la idea de que esas muertes podían ser tanto de algún modo accidentales, a la manera en que ocurren las desgracias a medida que pasa el tiempo, o bien que pudieran deberse a una venganza, a la venganza del escritor contra la chica. Pero entonces yo lo que necesitaba era cuál es la razón, justamente el motivo por la que un escritor, que finalmente sus maldades las hace en todo caso sobre el papel en general, ¿cuál sería el motivo por el que querría cometer esa serie de actos horribles en contra de la chica, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve como que indagar en mí mismo, qué clase de cuestión podría ocurrir en mi vida que realmente me trastornara hasta ese punto, ¿no? Y entonces yo pienso que la muerte de un hijo puede ser algo que a uno realmente lo saque del reino de lo civilizado, ¿no? Que rompa el pacto con la civilización. A mí una de las cuestiones que más me asombró de todo lo que fue la lucha de la Madre de Plaza de Mayo fue que nunca se corrieron del pedido de justicia, ¿no? O sea, nunca fueron por la justicia por mano propia. Pero me parece que esa es una pérdida que es desquiciante y que puede trastornar los valores de una persona. Entonces, yo en la novela, de un modo, hice que la chica tuviera algo que ver, aunque fuera de una manera indirecta, con la muerte de la hija del escritor. Y eso me parecía un motivo suficiente para poner en marcha, para darle cierta justificación a la maldad. Bueno, y como les decía, para terminar, les voy a contar algo que me pasó y que aunque nunca escribí sobre esto, siempre me resultó interesante por esta cuestión de, y sería como el último motivo de por qué una persona puede cometer un acto horrible, y que es le diría yo, por una concatenación trágica y más o menos casual de hechos, ¿no? Puede ocurrir sin ninguna razón por detrás también. Bueno, la anécdota. Eran las elecciones, una de las primeras elecciones que tuvimos, de medio término, supongo. Yo militaba en la Juventud Comunista, salimos a pintar en un auto con otros 3 compañeros, en la ciudad de Bahía Blanca, una ciudad tranquila, era un ambiente, diría yo, bastante tranquilo, pero aún así, 2 hombres del Partido Comunista, mucho más grandes que nosotros, dijeron: nosotros vamos a ir detrás para apoyarlos, para cuidarlos, ¿no? Entonces nosotros, recuerdo que nos reíamos porque estos 2 hombres eran medio gordos, los veíamos viejos, seguramente eran mucho más jóvenes de lo que soy yo ahora, pero decíamos, ¿qué nos van a cuidar estos 2? Pensábamos. Bueno, fuimos a pintar y no se nos ocurrió mejor idea que tapar con nuestras pintadas unas pintadas que habían hecho poco antes unos muchachos de la Juventud Peronista. Bueno, no sabíamos que era un pecado tan grave, pero en un momento cuando nos vieron estos que estábamos pintando arriba de la pintada de ellos, se vinieron hacia el auto en el que estábamos nosotros, totalmente enardecidos y con unos palos tremendos a hundirnos adentro del auto. Realmente eran un grupo, era como si fuera la barra brava de un club, todos armados, con palos, cuchillos. En ese momento, estos 2 hombres del partido estacionaron el auto de ellos al lado del nuestro, se bajaron con 2 revólveres, se pusieron arriba del capot apuntándole con los revólveres a estos tipos, y los tipos siguieron corriendo, es decir, vieron las armas, vieron que lo estaban apuntando, y siguieron corriendo hacia nosotros para rompernos todo. Bueno, la cuestión es que estos amartillaron los revólveres
y uno de ellos dijo, ahí cuando las armas se amartillaron, se frenaron los que iban delante de ese grupo, y ahí este hombre del partido dijo, muchachos, disculpen, los chicos no sabían lo que hacían, no va a volver a pasar, y todo terminó de una forma pacífica. Ahora, acá, si estos, digamos, si estos barra bravas se hubieran lanzado sobre el auto, y posiblemente esta gente del partido iba a disparar, y ahí se cometía un asesinato, ¿y de quién era la culpa? Que cada uno había jugado su rol, digamos, ¿no? O sea, podría haber ocurrido algo horrible justamente, y a mí me resulta difícil dirimir las culpas morales, en todo caso, de la anécdota, ¿no? Entonces, a veces, simplemente por persistir en un rol, ¿no? O sea, los de nosotros que quisimos pintar arriba de los de ellos, ellos que se sintieron tan tocados que nos tenían que matar por haber hecho eso, y los del partido que nos tenían que defender de alguien que nos mataba. Es decir, si se da la concatenación precisa de casualidades, puede ocurrir algo horrible sin culpas morales demasiado claras. Bueno, entonces esto es más o menos lo que pensaba decirles sobre la cuestión de por qué algunas buenas personas cometen actos horribles. Estaba pensando todo el tiempo que estabas con este relato tan interesante, estaba pensando en el caso de Barreda, ¿no? Que era un dentista de barrio de La Plata y que un día mata a toda la familia. Eso sería el mismo caso que Mar de Fondo, eso es la acumulación del hartazgo, eso es el hartazgo que se va acumulando, acumulando, acumulando y un día explota. Vamos a darle paso a Virginia Messi y a Ricardo Rajendorfen, que están entrando ahora. Bueno, se están uniendo a la conversación. Y ahí están. Vamos a poner la vista de galería para que aparezcamos todos. Guillermo, muchísimas gracias Gracias a ustedes. por participar en esta edición virtual de VAN. Aquí Ricardo Rajendorfen y Virginia Messi se acaban de unir y saludan. Bueno, los saludo y ya me despido también. Ricardo, Virginia. Bueno, un gran abrazo, Guillermo. Un abrazo muy grande y nos seguimos viendo. Un codazo, un codazo. Un codazo. Bueno, hasta pronto. Gracias, Guillermo, un abrazo grande.